Hoy, en 678, la profundización del cambio de época. Argentina recuperó YPF. La idea es esencialmente una YPF, como dije ayer, absolutamente moderna, competitiva, con gente profesional, pero con una dirección política tendiente a volver a tener superávit hidrocarburífero y autoabastecimiento en la República Argentina, que sostenga el crecimiento, el empleo y la actividad económica. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. La cámara de 678 anoche. Te veíamos muy emocionado. ¿Qué te pasa a vos? Mirá, yo pasé en los 90 con los compañeros resistiendo todo eso. Estar acá es increíble, no se puede pensar que en 10 años haya cambiado todo esto tanto, de haber sido los que estamos arrodillados ante el mundo, de haber sido los más arrastrados, hoy en día estar siendo un ejemplo y una luz en el mundo para mí es fuerte. E YPF es algo muy sentido por todos nosotros. Florcita Echeves se tomó en serio humorístico guión de La Tanqueta. Para competir en suelo inglés entrenamos en suelo argentino. Ponen la piel de gallina. Bueno, el spot como spot definitivamente está bueno. Sí, está muy bueno. El comercial es muy lindo, sí. La verdad pone la piel de gallina. Florcita Echeves, cada día más incómoda con la mala onda de Marito Mactas, estaría estudiando seguir los pasos de Juancito Micheli y Gus Silvestre. Twitter de Florencia Echeves. Adoro a Mario Mactas, que es un caballero encantador y no pienso seguir los pasos de nadie. Mienten. Y hablando de flores, 1000 flores florecen. Las cosas que pasaron ayer, lo que fue el Congreso, la sesión no terminaba nunca más. YPF ya es Argentina por 208 votos a favor. Ya es Argentina, fuerte el aplauso. Me encanta. Misma hora, ¿eh? Este es el show y 678. ¿A dónde vas? Mirá qué pelotudo que sos, Sos un pelotudo bárbaro. Este es el show. Lo tengo por contrato. Todo bien, Flor. No somos rencorosos. ¡Aguante, Cintia Fernández! Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Del stop colonialista. That's enough. Yes, stop. Al stop de los que desde aquí defienden los intereses colonialistas. Diario Clarín, sección El Semáforo. Rojo. Alicia Castro, embajadora en Londres. La menos diplomática. Stop, stop. Y del stop al spot. ¿Y en Malvinas sabían que estaban filmándolo? No, pero no hay ninguna previsión de filmar. ¿Y no imaginás que, siendo que está filmado por el gobierno de la nación, pueda ser tomado como una mojada de oreja? Bueno, si quiero voy, te filmo en Malvinas y te lo paso por televisión. No, pero yo con todo respeto, pero me parece que nos afanaron una parte del país. Yo creo que esto es un chiste. El que consuma medios hegemónicos no se enteró que ayer fue imputado por el robo y tráfico de piezas arqueológicas
el funcionario macrista Goretti. Imputan a asesor de Macri por robo de piezas arqueológicas. Un asesor del gobierno porteño y dirigente del PRO que lidera Mauricio Macri fue imputado por encubrimiento en el robo de piezas arqueológicas del Museo Ambato de La Falda, Córdoba, en el año 2008. Presidencialismo, parlamentarismo y el verdadero poder fáctico. ¿Usted cree que es necesaria otra reforma de la Constitución? Sí. Estas propuestas engarzan o no engarzan con otro objetivo que sería, bueno, ¿qué pasa con la posibilidad de otro mandato para el que ejerce actualmente? A mí lo que más me interesa es frenar las decisiones que pueden tomarse desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Consenso de Washington. Porque no hay ningún sistema, ni parlamentario, ni presidencialista, ni tribal, que pueda frenar lo que está ocurriendo en Grecia, en Italia, en España, en Portugal y en el A. Todos ellos tienen sistema parlamentario, más o menos estable, prolongado, y sin embargo les han puesto virreyes para resolver la situación de crisis. De manera que no rehuyo el debate, pero me interesa mucho más lo otro. El debate de candidatos en Francia. Mais avec vous, c'est très simple, ce n'est jamais de votre faute. Vous avez toujours un bouc émissaire. Là, vous avez dit, ce sont les régions, ce n'est pas moi, la formation, je n'y peux rien. Sur le chômage, ce n'est pas moi, c'est la crise qui nous a frappés. Ce n'est jamais de votre faute. Vous aviez dit 5% de chômage, c'est 10% de taux de chômage. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à la crise. Jamais. Otro día de amables noticias. 1. Delpo y David estremecen a Estoril. Y lo consigue Juan Martín, doble 6-2. Y Nalbandián, con toda calidad que lo caracteriza, el revés paralelo, marca indeleble del argentino, el hombre de un quillo. 2. YPF y Bielsa son argentinos. ¿Cuál es el vínculo que tienen con la Argentina a partir de Marcelo Bielsa y demás? ¿Quieren a la Argentina? El tema de YPF. El tema de YPF a mí me la ha puesto durísima. ¿Estás en contra? A favor. A favor. Claro que sí, tienen que nacionalizar todo ese tema. Vamos, todavía, eso es lo que necesitamos, vamos. Ponerles hasta la garganta, vamos. ¿Qué prefieren? ¿Repsol defendida por el gobierno español o YPF Argentina? YPF Argentina, claramente. No hay dudas. YPF argentino. YPF argentino. Repsol. ¿YPF de Repsol o de Argentina? Argentina. Jugátela. Argentina. Sí, lo de Argentina. Sí. Yo realmente al señor Bielsa es que solo puedo tener palabras de agradecimiento a todos los niveles. Futbolísticamente hablando, yo no he visto en todos los años que llevo viendo al Atleti, que son muchos, no lo he visto jugar nunca tan bien como ha jugado en Europa. 3. Teléfono para Broda y Melconian. El Nobel de Economía Paul Krugman volvió a aconsejar seguir nuestro rumbo. Quiero leer una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria. Nos gustaría que fuera del Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos. Premio Nobel de Economía pide seguir el camino argentino. ¡Celebra el cambio de época! ¡Ay, 7-8! La revolucionaria trilogía numérica que subyuga incluso a los lobistas de las corporaciones. ¿Hay chances de que en el próximo año, de acá a fin de año, haya más combustibles en las estaciones de servicio? Es cierto que hay muchas áreas secundarias que YPF no explotó y que rápidamente el gobierno debiera licitar, pero estos son procesos de por lo menos 6, 7, 8 meses. 6, 7, 8 meses. A Repsol se le pagaba 3, las petroleras dicen, bueno, este negocio comienza a ser rentable si Argentina está dispuesta a pagar 6, 7, 8 dólares. 6, 7, 8 dólares. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa Andrea García. Hola, Andrea, ¿cómo va? Bienvenida. Andrea es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria, y fue intendenta del municipio de Florentino Meguino. 12 años. Primera vez aquí en la televisión pública. Bueno, gracias por invitarme. Bienvenida entonces. Le vamos a hacer difícil. No importa. Esos varones. Esa parte es de varones. Puede ser peor. También está con nosotros para compartir el programa Agustín Rossi. Hola, Agustín, ¿cómo va? Bienvenido. Agustín es diputado nacional por la provincia de Santa Fe y presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Bueno, obviamente el día de ayer fue un día muy importante a la noche cuando se dio finalmente la votación por el tema de YPF. Una Cámara de 678 estuvo registrando las cosas que pasaban dentro del Congreso y fuera del Congreso también. La vemos y debatimos. Argentina recuperó YPF. La Cámara de 678 anoche. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Está como loco el surtidor, ¿está feliz? Estoy a pleno, ¡Vamos YPF, carajo! ¡Vamos Argentina! Un día histórico y muy feliz sobre todo. Un gran día histórico, un día enormemente feliz con todo lo que significa YPF, que nunca, como uno sabe, dejó de llamarse Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Nunca pasó a llamarse Yacimientos Petrolíferos Privados, españoles, Repsol o macristas. Siempre fue fiscales del conjunto del país. Así que creo que eso es lo importante, ¿no? Cuidarnos entre todos en un mundo complejo como este. Si no nos cuidamos entre nosotros, estamos perdidos, y eso es lo que una y otra vez nos enseña la presidenta. Fíjate que en este Congreso, hace una década, se votaba la ley que mandó Cavallo, la ley de déficit cero, que significó sacarle el 13% a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores estatales. Qué distinto con este Congreso de hoy, donde se ha obtenido una amplísima mayoría para recuperar algo que es de los argentinos. Un momento histórico. Bueno, de una enorme felicidad de ser argentino, de pertenecer a este proyecto nacional, popular y democrático. Un día de inmensa alegría, de inmensa dignidad nacional. ¿Cómo está viviendo este momento histórico para la Argentina? Para nosotros, con una emoción muy grande, con una alegría enorme, pero también con un recuerdo para todos los trabajadores y trabajadoras de YPF que en los 90 resistieron, que los pisotearon, que no pudimos en ese momento ganarla. Hoy nos da revancha la historia y hoy estamos cerca de ser la nación con la que soñamos siempre y no la republiqueta de los que nos entregaron. Te veíamos muy emocionado. ¿Qué te pasa a vos? Mirá, yo pasé en los 90 con los compañeros resistiendo todo eso. Y haber estado en toda la lucha cuando éramos poquitos, cuando se privatizaba todo, cuando en realidad se nos estaba licuando el futuro del país. Es como que estar acá es increíble, no se puede pensar que en 10 años haya cambiado todo esto tanto, de haber sido los que estamos arrodillados ante el mundo, de haber sido los más arrastrados, hoy en día estar siendo un ejemplo y una luz en el mundo para mí es fuerte. E YPF es algo muy sentido por todos nosotros. Hoy bailaré con todos los que quieran despojarse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra. ¿Cómo vive esta jornada histórica, el que se va a nacionalizar YPF? Bueno, para mí es muy importante. Yo hace mucho tiempo que vengo bregando por esto, las caídas de agua, todos los elementos energéticos, el petróleo, el gas, son la fuerza de la soberanía de un país, son inalienables, y aquellos que los trafican son traidores a la patria. Realmente es un día histórico porque para nosotros fue muy triste cuando se aprobó la privatización de YPF. Jornada histórica en el Congreso de la Nación, ¿cómo vive este día?
¿Por qué la cataloga de histórica? ¿No es histórica la recuperación de YPF? No, no me parece. Hay una frase de Perón que es estupenda. Estoy harto de los nacionalistas de opereta que con sus estupideces le han hecho tanto daño al país como los colonialistas con sus vivezas. El petróleo surge con Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi. O sea, los radicales no pueden decirle no a esta medida porque sería decirle no a sus tradiciones. Hoy bailaré sin mi presente y sin pasado también, sin bienvenidas, sin adioses, sin ser alguien que a cuatro vientos diga por qué atrajo sueños solitarios. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 19. ¿Militás hace cuánto? Desde que se murió Néstor empecé a militar, porque gracias a él los jóvenes volvimos a tomar la política como una herramienta de trabajo y de transformación. ¿Cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar? 19. Muy joven. ¿Militás hace cuánto? Desde que nací. ¿Desde que naciste? Desde que nací. Y el único que nos dio el lugar fue Néstor. Así que por eso es mi emoción y el que él ya no esté con nosotros. Sabemos que con el general Perón y con Evita, él nos mira de arriba y es el que da la fuerza a Cristina para poder seguir. Esto, lo que ven acá es todo amor, es puro amor. Nieta de Azucena Villaflor, presente acá. Es un placer ser joven en el marco de este proyecto, así que bueno, disfrutando por los sueños que otros no pudieron cumplir. Por este mundo de sol y sombras, hasta que se conviertan en polvo mis pies. por este mundo de sol y sombras. Bueno, muy bien, muy interesante lo que pasaba tanto adentro como afuera. A ver, la percepción de lo que acabamos de ver, diputada. Qué lindo que podamos bailar, ¿no? Qué lindo ver los pibes y también los más viejos, porque yo he escuchado muchas veces que Cristina o Néstor decían que este era un gobierno que reparaba derechos y la verdad creo que además repara sueños. Repara los sueños de un montón de gente que luchó, que imaginó, que resistió y que hoy puede estar viviendo otra vez este momento en la Argentina y le permite construir nuevos sueños a los pibes. Así que es maravilloso que podamos bailar los que estamos de acuerdo y que nos puedan soportar los que durante mucho tiempo hacían que no bailemos. A ver, Agustín. Bueno, me parece que fueron jornadas históricas las que estuvimos viviendo durante todos estos días a partir de la decisión trascendente de la presidenta. Nosotros estuvimos 2 días en la Cámara con Andrea y con el resto de los diputados debatiendo. Y bueno, sobre el final llegamos con todo lo que significaba sentirnos que estábamos siendo protagonistas de una decisión histórica, ¿no? Me parece que la decisión en sí mismo es trascendente. Esto de sacarle al petróleo la mirada de que es un commodity y que se juega y se timbea el petróleo de los argentinos en el mercado financiero del petróleo, en el mercado a término del petróleo internacional, y que el petróleo pasa a ser lo que tiene que ser, que es el insumo básico que necesita cualquier país para crecer, para desarrollarse, para desarrollar su industria, para generar empleo, hasta todo lo que significa desde el punto de vista cultural e ideológico para toda nuestra Argentina, digamos, ¿no? Me parece que estaban mezclados muchas cosas. Hoy la presidenta decía, no entiendo a aquellos diputados, porque nos criticaban algunos de que sáquense la emoción de encima, nos decían, digamos, ¿no? Esto me hacía acordar como en la década de... No, es cierto. Como si fuera un saco, claro, digamos. Sáquense la emoción de encima, ¿no? Eso me hacía acordar mucho en los 90 la crítica más fuerte era sos un nostálgico, digamos. En realidad no sabían que la nostalgia es de los más nobles de los dolores humanos, digamos, ¿no? Pero ciertamente la emoción que nos embargaba a todos los que estábamos allí tenía que ver con la sensación de que dábamos un paso trascendente, y me parece que
estuvo bien, digamos, ¿no? Que estuvo bien plantearlo de esa manera. ¿Y qué pensás del consenso? Porque la verdad es que hace mucho que el kirchnerismo no vivía una situación de consenso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados respecto de una ley que mandaba el Poder Ejecutivo. Ahí hay varias reflexiones para hacer, digamos, ¿no? No vivíamos una situación de tanto consenso, porque en realidad generamos muchas veces consenso. Nosotros nunca, hoy somos un bloque de 115, 116 diputados propios y tenemos 20 y pico diputados aliados. Cuando aprobamos la nacionalización de las FJP sacamos 162 votos, 164 votos en diputados, digamos. No tuvimos los 207 votos, pero se sumaron otros bloques a participar de esa manera. Lo mismo con la ley de medios también. También con la ley de medios pasó una situación similar y una situación de esta característica. La contundencia de esta vez se convierte en un dato relevante, ¿no? Dato significativo. Cualquier observador de la política argentina, interno o internacional, tendrá que tomar este dato como un dato trascendente a partir de que una decisión de la presidenta genera este enorme nivel de consenso. Y lo que también genera esto, como suele suceder en esta Argentina, ¿quiénes son los que están enojados con el consenso? Porque durante años los grandes medios y la corporación mediática repiqueteó de que éramos incapaces de construir consenso. Y cada vez que nosotros construimos consenso, critican el consenso. Y están enojados con el consenso. Están enojados con los bloques opositores que apoyaron y que construyeron este nivel de consenso. Consensuaron para otro lado, ese es el problema. Claro, siguen, pero digo, la falacia de los argumentos, ¿no? Lo mismo, la descalificación que sufrió, sobre todo el bloque de la Unión Cívica Radical, por esta decisión, que en realidad es inentendible. El discurso de los medios durante años fue... Bueno, la crítica que estábamos crispados, que estábamos enojados, parece que los enojados están ellos, digamos, ¿no? Nacionalizamos YPF, están enojados. La nacionalizamos con consenso, se enojan más. Y entonces es también claramente contradictorio, digamos, esta idea que una vez la presidenta, creo que el 1 de marzo del 2010, cuando fue a la Asamblea Legislativa, habló de la Argentina real y la Argentina virtual. La Argentina real son el 80% de las fuerzas políticas va yendo en un determinado sentido y los medios de comunicación hegemónicos criticando esa decisión del 80% de las fuerzas políticas, cuando durante años plantearon el consenso, la verdad, que dejan varias reflexiones, ¿no? A ver, Cintia. Sí, estaba pensando, una de las cosas que dijo el diputado Rossi me parece centrales, en el debate ayer durante la tarde se expresó claramente esta cosa de la emoción versus la razón. Y fue la diputada Paula Bertol, representando al PRO, la que habló justamente de esto es muy emocionante, pero aquí lo que tiene que primar es la razón y la razón nos tiene que decir que no, ¿no? Algo así, no estoy citando textual, pero esa era la idea. Y en otro momento, cuando habló Andrés Larroque, el diputado Larroque, expresó, tomó esas palabras, porque eran agresivas, eran palabras agresivas, porque justamente le criticaban la expresión, el respaldo social. Había en la calle una multitud reunida, respaldando con emoción y pasión lo que estaba sucediendo dentro del recinto. Entonces, Larroque justamente hizo hincapié en todo lo contrario, y además con mucha pasión. Pero además razón también puso Julián Domínguez cuando le pidió a las bandejas militantes y al resto del recinto que respetaran la argumentación de los jefes de bloques opositores porque también tenían derecho a expresarse. Y fue absolutamente respetuosa la escucha hacia ellos. Y entonces Laura Alonso del PRO también, cuando hablaba muy en contra del gobierno y de la argumentación, recibía tibios silbidos. Y en un momento dice, porque no van a parar mi pasión. Y ahí las bandejas militantes estallaron, demostrando dónde estaba realmente la pasión. Lo último que quiero decir muy cortito es que me parece que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está muy expresada fielmente la representación ciudadana. Yo lo que me pregunto en este momento, lo que estaba pensando, es si la representación ciudadana de los que se opusieron están representando fielmente a esa ciudadanía. A ver, Nora. Sí, me parece que lo que señalaba Agustín Rossi en cuanto al enojo de los editorialistas más conocidos o más prestigiosos, entre comillas, de los diarios de mayor tirada en la Argentina, muestra la impotencia también y al mismo tiempo es riesgoso
la lectura que se hace, sobre todo y la columna de Morales Solá, dando por hecho que el radicalismo había votado como votó porque le canjearon unos puestos en el bloque. Sí, que llegó que Gil Lavedra haga una declaración. Exactamente, pero entonces no hay posibilidad de acuerdo porque el acuerdo es imposible si no hay métodos espurios de por medio, digamos. No hay posibilidad de política si no hay posibilidad de negociación. Pero entonces, yo te voy a decir algo más. Eso tiene que ver porque en realidad en la interna de la Unión Cívica Radical todos auguraban que la posición de Oscar Aguad iba a ser mucho más contundente. Claro, es que fueron Entonces, 4. como no fue contundente, dijeron, no, los diputados que se quedaron porque fueron comprados, claro, digamos, ¿no? Entonces, cuando alguien no coincide con su posición, siempre pasó esto. Digamos, cuando alguien no coincide con su posición, se descalifica de la peor manera, o se califica al revés. Cuando un diputado cambia de posición, hace un tiempo atrás y apoyaba al oficialismo, se borocotizaba. Ahora, cuando un diputado se iba del oficialismo a la oposición, adquiría un manto de dignidad y de republicanismo, digamos, ¿no? Cobos era un ejemplo muy claro en ese sentido. Sí. Claro, pero además otra cosa con respecto al consenso y a cómo quedó descolocado, si se quiere, el PRO, a pesar de este discurso enérgico que hicieron en las cámaras, que fue el único bloque que en forma global votó en contra de la expropiación de las acciones de Repsol. ¿Qué hizo Mauricio Macri? Mauricio Macri mandó una carta a líderes sociales y a estrellas del espectáculo en primera persona, explicando las razones por las cuales el PRO se oponía a esta expropiación y repitiendo que si llega a ser gobierno en el 2015, igual le iba a mantener para no romper las reglas de juego. Sí. Pero en realidad lo que muestra es que quedaron tan afuera de lo que la mayoría de la gente respalda y de la mayoría de la representación política en la Argentina expuso, y esto no inhibió las críticas muy profundas a la política energética del gobierno, de muchos opositores que hablaron, que se votaron a favor de la expropiación con críticas contundentes. Pero hay una razón, me parece, de Estado que está demostrada en la contundencia de la votación. Vamos a seguir hablando sobre el tema de YPF. En este caso el informe tiene que ver, entre otras cosas, con la promulgación de la ley, que hoy a las 6:30 hubo cadena nacional de parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando la promulgación. Además, en el siguiente informe se va a ver destacado la interesante nota que escribió Paul Krugman en el New York Times justamente sobre la situación de la República Argentina a partir de la nacionalización de YPF. Lo vemos, dale. La profundización del cambio de época. Argentina recuperó YPF. Es un día muy especial, un día que tal vez no pensé tener que vivir como presidenta de los argentinos y que tal vez la historia ha sido muy generosa con esta presidenta que le ha permitido enviar el proyecto de recuperación y al mismo tiempo, hace unos instantes, filmar la promulgación de la ley que por amplísima mayoría aprobó en el marco de las instituciones como corresponde el Parlamento argentino. Y quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto. Por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. El talento y la sensibilidad de nuestro director Julito Nicolini hizo coincidir a la bella poesía de Víctor con la bandera y los ojos de Néstor. La sabiduría de la historia encuentra reunidos a Néstor, Víctor acompañado por Serrat y León Gieco y la misma canción, el día después del descuelgue de cuadros de genocidas.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Una nota de Paul Krugman, aparecida hoy, 3 de mayo del 2012. Paul Krugman, Premio Nobel de la Economía, no es del Frente para la Victoria. Nos gustaría que fuera del Frente para la Victoria, pero no es del Frente para la Victoria. Es un premio Nobel junto a Joseph Stiglitz, de los más conocidos. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. Mati Iglesias, dice Paul Krugman, quien estuvo recientemente en Argentina, escribe acerca de las lecciones brindadas por la recuperación de dicho país después de su salida de la ley de la convertibilidad. Como él dice, es una historia exitosa para destacar, que ofrece enseñanzas valiosas para los países de la eurozona. Y continúa Paul Krugman, solo voy a agregar una cosa, la cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Es uno de los tipos más escuchados en el mundo, o más leídos, a propósito de la economía mundial, Paul Krugman. Exactamente. Y bueno, lo está diciendo hoy en el diario, un diario muy influyente como el New York Times. Argentina azul, fíjate, sí. Del 2002 ahora, el crecimiento que tiene Argentina y el crecimiento de Brasil. Sí. Creo que Brasil va muy bien y ha tenido un buen liderazgo, pero ¿por qué Brasil es un impresionante BRIC? Esto es Brasil, Rusia, India y China, sí, que dice son los países que vienen a reemplazar a Estados Unidos, etcétera, y a Europa, mientras que Argentina siempre es menospreciado. De hecho, sabemos por qué, pero no habla bien del estado de la economía de informes, o sea, no habla bien de cómo se tratan las noticias en el mundo. La información que reciben los economistas. Pareciera como que hubiera una intención en algunos medios de dañar la imagen no de la presidenta o de un gobierno, sino la de la Argentina, la de los 40 millones de argentinos, donde también están ellos. Contrastando con la histórica recuperación votada por abrumadora mayoría, los lobistas de las corporaciones siguen haciendo de las suyas. En sintonía con Artaza y Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra de la UCR debió poner en su sitio a Morales Solá. Diarioregistrado.com. Fuerte desmentida a Morales Solá. ¿Usted leyó hoy a La Nación? Sí, la estaba leyendo la columna. ¿De Morales Solá? Sí. Leyó esta parte, se la leo. ¿Qué le pasó a los radicales? ¿Fueron víctimas de un chantaje emocional, como lo calificó el diputado Jaraguad, el líder de la media docena de diputados radicales que se sublevaron entre los 40 obedientes? Había muchos más diputados radicales dispuestos a desobedecer la increíble orden partidaria. Uno a uno fueron cayendo, seducidos por promesas de que podrán nombrar en la Cámara de Diputados a más empleados de los que ya tienen. La práctica es innoble, pero no explica la decisión del radicalismo. ¿Cómo entender esto? Porque esto es corrupción pura. Mire, esto es absolutamente falso. El hecho es falso, es recoger especies difamatorias y no tener el más mínimo interés ni siquiera de consultar otras fuentes para ver cuál es la realidad de los hechos. No es verdad que hayan entregado el voto por tener más empleados. Es una barbaridad. El que no se quedó atrás fue Castro al intentar aprovechar políticamente la tragedia de Once. Usted sabe que en el gobierno respiran aliviados porque lo de YPF le ha levantado todo el costo político que era la tragedia de Once, ¿no? Este es un tema que al gobierno le preocupaba.
Digo, no nos corresponde qué duro cuando una evaluarlo. tragedia, digamos, al poder le interesa desde el punto de vista del costo político, ¿no? Yendo al morandinismo, el cambio de época se topa con esta paradoja. Desde una columna en Clarín, Humberto Tumini realiza la clásica crítica de su actual sector político. Diario Clarín por Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur en el Frente Amplio Progresista. Lo tuvimos a Menem, que accedió gustoso a entregar YPF. Néstor y Cristina Kirchner apoyaron esa medida. Uno va construyendo el resultado. Si no, San Martín, cuando se embarcó en 1812, le decían, ¿por qué no cruzaste los Andes? No, había que hacer el regimiento de honores a caballo, la gobernación en Cuyo, cruzar los Andes, llegar a Lima después de tantas tribulaciones y tantas cuestiones. Eso se llamó nuestra epopeya de la independencia. Bueno, mutatus mutandi, lo que nosotros empezamos el 25 de mayo del 2003 es el hilo de la soberanía nacional primero, con el desendeudamiento, con el chavo al Fondo Monetario, soberanía popular, 22% primero, 44 después, 54 ahora, soberanía monetaria con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y soberanía hidrocarburífera. Me parece que este planteo según el cual se juzga en términos generales la postura de un sector por las decisiones que se tomaron antes, es un poco injusto. Hay momentos en los que la coyuntura obliga a una determinada postura y la historia permite las circunstancias como para esto. Cuando hace más de 3 años Tumini se cambió de partido, esta era su argumentación. Cambia, todo cambia. Cambió Kirchner. Cambió. De los 2 primeros años de ser un dirigente audaz, decidido, a pesar de ser los años más difíciles, a cambiar la Argentina, empezó paulatinamente a moderar su proyecto. El kirchnerismo maneja hábilmente el doble discurso y habitual suele ser que pongan el guiño a la izquierda para doblar luego a la derecha, dijo Tumini. Pues bien, de 2008 a esta parte el kirchnerismo impulsó la recuperación de los fondos de los jubilados, la ley de democratización de medios, el fútbol para todos, la reforma del Banco Central, el matrimonio igualitario y la expropiación de YPF, entre otras medidas. Tumini, en cambio, es columnista semanal en la página del monopolio Clarín, tn.com.ar. Yendo a otra postal del cambio de época, se cumplen hoy 2 años de la sanción del matrimonio igualitario. Al igual que ayer, el diputado Agustín Rossi nos regalaba otro de sus cierres memorables. Estamos convencidos que la Argentina tiene un futuro próspero, que la Argentina tiene un futuro que nos engloba a todos. No son los partidos políticos opositores nuestros enemigos. Lo dije acá en este recinto en el año 2009. Dije que la contradicción de la política argentina era política versus corporaciones, no era oficialismo versus oposición, que lo que teníamos que construir era una política capaz de disciplinar al poder corporativo, que la política desde cualquier lugar piensa por el interés general, que las corporaciones piensan en su propio interés, que para nosotros la Argentina es la patria, que para nosotros la Argentina no es una factoría. Muchísimas gracias, señor presidente. Matrimonio igualitario, año 2010. Termina Osvaldo Bazán diciendo que sueña con este diálogo. Viejos, quería decirle que estoy de novio. Qué alegría, nene. ¿Con un chico o con una chica? Con muchísima alegría adelanto mi voto afirmativo y el de muchos compañeros de mi bloque. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. El archivo de 678 también desbarataba entonces las falsas verdades instaladas. Este proyecto de Vilma Ibarra fue tomado políticamente por Néstor Kirchner. Yo creo que no tiene que hacerse un boca y rever de esto, fue un oportunismo político para introducir este tema. ¿Estaría de acuerdo con que una pareja gay, si quiere adoptar a un chico, pueda hacerlo? ¿Por qué no? Una pareja gay, ¿por qué no va a poder adoptar a un chico? ¿Qué es lo que tiene una pareja heterosexual a una pareja gay? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Fue un oportunismo político para introducir este tema. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
quiero asegurar que vamos a desarrollar una tarea profesionalizada y con profundo sentido político y patriótico, porque no es incompatible la eficiencia con la patria. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muy bien, muy completo el informe, hemos visto varias cosas. Estaba pensando, diputada, que hay una parte del informe que tiene que ver con esta cosa que se repitió en los últimos 15 días, que es el reto de parte de algunos periodistas a los políticos que no están en la línea que los periodistas están solicitando, o queriendo, o sugiriendo de alguna manera. Y me imagino cómo se siente un periodista frente a eso. Ahora, la pregunta es más hacia usted, que es política. ¿Qué siente un político cuando un periodista se ubica en ese lugar, digamos, ¿no? Del dedo levantado? Yo creo que el tiempo que ha pasado y la llegada de la ley de medios y los cambios que ha generado este gobierno ha permitido que la política soporte de otra manera la presión de un periodista cuando te señala con el dedo acusador. Hace 6, 7 años atrás, 6, 7, 8 años atrás, cuando un periodista no te entrevistaba o te acusaba, hacía que muchos dirigentes, por vergüenza ante su comunidad, ante su pueblo, terminara actuando en función de los intereses de los medios y no de sus propias convicciones. Creo que esto es lo que es la bisagra que se ha abierto, es lo que se ha quebrado, y me parece que lo que sucedía con lo que le pasó a los radicales hoy me hace acordar mucho a lo que sucedió en el conflicto con el campo. Los medios querían que cada uno de nosotros que conducía una ciudad, que formaba parte de la legislatura, opinara de acuerdo a los intereses que parecía que eran de un sector productivo de la Argentina y en realidad era de la corporación mediática. Creo que ya la dirigencia en general no le teme al periodismo acusador. Creo que en la Argentina todos se han atrevido a decir lo que piensan, y si se aplicara la ley de medios sería mucho más posible todavía. Agustín, estaba pensando, y en relación también al discurso tuyo de anoche, de esta cosa de achicar los espacios de las corporaciones, sí. Ha habido una serie de medidas este año muy importantes en relación a eso, que yo creo que arrancaron con la idea de sintonía fina, las cuestiones de los subsidios, se continúa con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y quizás el tema de YPF viene a coronar una especie así de apertura a un futuro económico bien interesante con este combo, con estas 3 medidas, un futuro de desarrollo económico bien interesante y además largoplacista para la República Argentina. ¿Cómo lo estás viendo en relación a estas medidas? Bueno, sin olvidar de las leyes que sancionamos a fin del año, digamos, ¿no? La regulación de todo lo que significa la producción, distribución y venta de papel para diarios, de papel prensa, que fue la ley que se declaró de interés público, ese mercado, y 2 leyes más que para mí me parecen trascendentes. Una, la ley de tierras, que evita la extranjerización de la tierra, que la tierra de los argentinos quede para los argentinos, y una reivindicación histórica que perseguían los trabajadores rurales, que tenían un convenio específico que regulaba su actividad de la época de la dictadura, digamos, ¿no? Que le acortaba derechos y demás, y nosotros modificamos esa ley, digamos, ¿no? O sea que en realidad, cuando uno analiza todas las decisiones que ha tomado la presidenta durante todo este tiempo, y si uno se pone a pensar en el volumen y en la decisión de toda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, nacionalización de YPF, son todas en el sentido de lo que habíamos dicho durante la campaña electoral, que era profundizar todo lo que significa este modelo de construcción y de desarrollo de la nación, ¿no? Así que nosotros creemos, y la presidenta lo dijo cuando presentó el 16 de abril, cuando presentó el proyecto de nacionalización de YPF, que Argentina tiene una posibilidad histórica en esta época y en esta coyuntura de construirse en un gran país, de ser y de ocupar un rol relativo en el concierto internacional de las naciones, distinto al que ha ocupado en los últimos 30 años atrás. Tenemos mecanismos de integración mucho más fuertes de lo que teníamos antes. Tenemos las cosas en América Latina de que el mundo va a discutir en los próximos años, ¿no? Agua dulce,
hidrocarburos, alimentos. Obviamente que tenemos que cuidarlos y evitar que se nos generen situaciones complicadas desde ese punto de vista, pero me parece que la Argentina tiene una potencialidad enorme y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir generando las condiciones, porque además de todo esto hay que ver lo que es la coyuntura internacional. Es una coyuntura internacional complicada. La eurozona no sale de la recesión de hace 3 años y medio, y nada indica que con los planes económicos que están llevando adelante pueda salir de la recesión. Yo lo dije ayer también, la timba de los commodities y la especulación financiera en los commodities lo complica hasta Obama. Obama alienta la recuperación de Estados Unidos a partir del desarrollo del mercado interno, le suben los combustibles y le quitan la potencialidad de que se recupere la economía de Estados Unidos. Entonces, que nosotros tomemos decisiones como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que le da al Estado la posibilidad de tener una política monetaria flexible para utilizarla cuando sea necesario, o lo que acabamos de hacer, de nacionalizar YPF y que el petróleo en la Argentina esté destinado para la producción argentina y alejarlo de todo esto de lo que significa la especulación financiera que hay alrededor de los commodities del petróleo, enorme. El 80% del mercado a futuro del petróleo no lo manejan petroleras, lo manejan la Goldman Sachs, la JP Morgan, que entre otras cosas, esto también fue para un diputado del PRO, lo dije ayer, la JP Morgan es uno de los que tiene acciones de Repsol y es la que elabora el riesgo país. Obviamente, cuando nosotros tomamos la decisión de nacionalizar YPF, la JP Morgan descalificó a la Argentina en ese índice del riesgo país, aumentando el riesgo país. Pero índice que la verdad riesgo, ¿no? Que ya no tiene ningún tipo de sentido, porque como la Argentina va a tener un riesgo país más alto que el que tiene España, digamos, cuando las situaciones económicas son absolutamente distintas, digamos, ¿no? A ver, Orlando, que te veo ahí callado. Sí, me encanta escuchar, porque hago de cuenta que estoy en el Congreso, porque escuché todo, una buena parte, no todo, porque estaba pensando, primero una frase que se me ocurre ahora, un poco ingeniosa, pero el petróleo argentino ya no se mancha. Y a partir de eso voy a seguir con lo que vos dijiste de la profundización del modelo. Después vino la sintonía fina. A la sintonía fina los medios le atribuyeron la posibilidad, con intención además, con cooptación, la posibilidad de que se enderechara el gobierno, que empezara a ir en otro sentido, fuera de los trabajadores, fuera de la inclusión. Yo creo que esto se llama sintonía profunda. Desde el Banco Central, y esto último, esto se llama sintonía profunda. Implica que hay más profundidad todavía, y en esa profundidad hay otras soberanías que recuperar o restablecer. Empezamos con algunas. Esto los asusta. La profundidad es muy profunda, como la fosa marina, que no tiene fin. Y pensé también que un acto político, y diría un acto cultural, podría ser hasta un acto económico, cuando es grande, cuando es realmente bisagra, crucial, que es una palabra más linda, coloca al adversario, no uso la palabra enemigo, al opositor, al rechazante, en ese lugar incómodo de tener que rebanarse sus propias palabras porque tiene que aceptarlo porque es lo políticamente correcto. Solo los grandes hechos producen esa unanimidad. Uno no puede hablar mal del Holocausto. Uno no puede ya hablar mal del genocidio armenio. Se instalaron como verdades, como acontecimientos. Uno no puede hablar mal de la patria, quiero decir, puede hablar. No puede hablar sin vergüenza, sin bochorno, sin... Entonces, estos actos, este acto político de YPF coloca a la oposición, y aquí viene mi reflexión, en un lugar de consenso obligado, aunque no fuera espontáneo, porque yo que vi, no los hago opinar a ustedes, y vimos y escuchamos todos los que estuvimos acá, me di cuenta que había muchas reflexiones antes del voto que eran realmente feroces. Eran realmente feroces. Yo, ¿sabes qué estaba pensando en ese Parlamento? Pensaba qué costoso es votar la ley a favor. Porque hay una carnicería mediática ahí
que primero ponía en evidencia algunos errores del gobierno muy graves, que el gobierno los había confesado, pero no con el lenguaje de la ferocidad del adversario. O sea que también la grandeza de este acto es como esa gran jugada de ajedrez que termina con la partida, ¿no? Y esto creo que es lo que pasó. A ver, Edgardo. Sí, a mí me parece muy importante, además de todo lo que estamos hablando y de lo que vivimos anoche acá mismo, el día posterior, el mensaje de la Presidente de hoy. Me parece que es un mensaje para desglosar y reflexionarlo parte por parte. No lo voy a hacer acá. Pero quería subrayar un par de cosas. A mí me parece que la idea que da Orlando de el significado de la sintonía fina está en el mensaje de Cristina Kirchner de hoy, porque hoy combina la sensación de emoción de estar viviendo una bisagra histórica con una reflexión muy seria y muy crítica y autocrítica en tanto Argentina, de cómo tienen que ser las cosas mañana en YPF, de cómo tiene que ser la idea de patria, la idea de unidad nacional, la idea que daba Agustín de interés general, exige otro nivel de conciencia en los actores políticos y sociales. Hoy hizo una larga y profunda reflexión sobre los empresarios, sobre los sindicatos. Habló del sindicato no como corporación, sino como solidaridad. Digamos, la idea de pertenencia, la idea de que YPF va a ir bien, no solamente si los técnicos y los profesionales y los empresarios que apuesten al desarrollo de la energía argentina se comportan bien, sino si la sociedad argentina asume lo que Aldo Ferrer diría, esa densidad nacional, si sus partidos políticos, porque los consensos son obligados pero son históricos. Cuando los socialdemócratas transforman Europa, el consenso era obligado porque eso era lo que la sociedad europea quería, los estados de bienestar, que se reconocieran los derechos sociales. Entonces yo creo que estamos construyendo no una serie de medidas aisladas, estamos construyendo un tipo de país, un modelo de país, y me parece que en YPF, en la responsabilidad de todos los actores que tienen que ver con eso, hay una carta muy fuerte que llena de esperanza, porque, termino con esto, me parece que no estamos recuperando la vieja YPF, porque la vieja YPF por algo pudo fundamentarse que había que privatizarla, como también los teléfonos y otras cuestiones de la década del 90. Estamos construyendo una nueva YPF dentro de una Argentina también nueva, me parece. ¿Puedo? Sí, claro. Porque no es volver al pasado, es que cambio la época, y el cambio de época me da la sensación que es resignificar, y tiene que resignificar el pueblo, tienen que resignificar las instituciones. Creo que la política ha pasado por este proceso de resignificación, por eso hay una nueva dirigencia, por eso la dirigencia no le teme al periodismo, por eso conduce Cristina la Argentina hoy. Y bueno, y esa resignificación me parece que también se va a dar en otras instituciones, en otras organizaciones que a veces estuvieron, por no estar en la política, se les permitió a ellos hacer cosas que ya no van a poder hacer tampoco, la economía, el empresariado, y el pueblo también tiene que resignificar esta época. También el compromiso tiene que ser nuevo, tiene que ser el compromiso nuevo el del docente en esta nueva escuela, tiene que ser el compromiso nuevo del padre en esta nueva escuela. Yo ¿puedo dar, tengo un minuto? Un ejemplo. En el año 2000 los pibes nuestros iban a la escuela y la escuela decía que era el lugar de contención, había que darle de comer, había que acompañar a sus padres que no tenían trabajo, y entonces no se le exigía un libro, lo aportaba el Estado como podía. Hoy hay otra escuela. Hay un padre que tiene que trabajo, hay un gobierno nacional que entrega una computadora, que entrega libros. Entonces este docente tiene que exigir, y este padre tiene que exigir, y este pibe tiene que estudiar. Me parece que es este es el cambio de época, además de cambiar la producción, además tenemos que cambiar la manera de vivir. Vamos a cambiar de tema, aprovechando la palabra. Digamos, en este caso pasamos al spot que difundió el Gobierno Nacional sobre, digamos, un spot, digamos, preparatorio de los Juegos Olímpicos de Londres. Vamos a ver las repercusiones, dale. El stop, el spot y el gran diario británico. It was disappointing. The British government qualified this way the Argentinian ambassador's Alicia Castro attitude due to Falklands. Castro surprised the British Chancellor with a claim in a public act.
El stop del canciller imperialista fue celebrado con el semáforo de stop del diario que defiende los intereses de la potencia colonialista. Diario Clarín, sección El Semáforo. Rojo. Alicia Castro, embajadora en Londres. La menos diplomática. Stop, stop, stop. Y del stop al spot. No sorprende que a la empresa inglesa Young & Rubicam no le haya gustado el spot. Lo que tampoco sorprende es que el diario Clarín se haga eco del pataleo de la empresa, poniéndose una vez más del lado de intereses contrarios a los nuestros. Diario Clarín. Crece la polémica por el spot de Malvinas. La agencia le pidió al gobierno que lo retire del aire. Obsérvese que de la lectura del título, el central de la página de internet, surge que es la sucursal argentina la que se quejó. Y por el contrario, ayer Martín Mercado, titular de la sucursal en nuestro país, defendía la postura argentina frente a Osvaldo Bazán de Clarín. En el teléfono está Martín Mercado, que es director general de creativos de Young & Rubicam. Martín, buenas tardes. Osvaldo Bazán te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, ¿cuál es el objetivo final de este institucional? Los Juegos Olímpicos, a través de la historia, siempre tuvieron algo de expresarse, ¿no?, de lo que piensan los pueblos. Podríamos entrenar en Malvinas porque eso es lo nuestro. Es solo una afirmación de esto lo consideramos nuestro. ¿Y en Malvinas sabían que estaban filmándolo? No, pero no hay ninguna previsión de filmar. ¿Y no imaginás que, siendo que está filmado por el gobierno de la nación, pueda ser tomado como una mojada de oreja? Bueno, si quiero voy, te filmo en Malvinas y te lo paso por televisión. No, pero yo con todo respeto, pero me parece que nos afanaron una parte del país. Yo creo que esto es un chiste. Una pregunta final para el diario opositor Clarín. ¿No es interesante reflejar que el CEO de Young & Rubicam, Sir Martin Sorrell, sí, tiene un título nobiliario, también es dueño de la monopólica Ibope, la que maneja el rating corporativo y dice qué temas le interesan a la gente y qué temas no? Bueno, la verdad es que suena un poco absurda las cosas que se dicen. Tengo acá el comunicado, un comunicado de prensa que sacó Fernando Silverberg, que es el deportista que participa. Hablé con él por teléfono también hace 2 días, estaba muy contento respecto de lo que había pasado en Malvinas y dice, bueno, que nunca fuimos encubiertos a las islas ni engañando a nadie, fuimos un grupo de atletas y simpatizantes a filmar escenas que luego serían editadas y ofrecidas en el mercado publicitario, según entiendo, dice Fernando. Una semana antes de que el spot saliera al aire fuimos avisados por la producción de que quizás Presidencia de la Nación lo adquiriera y estuve de acuerdo siempre y cuando se mantuviese el espíritu deportivo y sobre todo el homenaje a los caídos y veteranos en esa guerra cruel. Y termina afirmando, es mi única declaración por respeto a la prensa. Fernando Silverberg, repito, dice, soy deportista. Es muy interesante esa parte también de parte de Fernando porque claramente lo que él fue a hacer fue a participar de un spot deportivo que después fue entregado para que sea de esta manera difundido por Presidencia de la Nación, aunque tiene el acuerdo de Fernando. ¿Cómo lo viste vos, Agustín? A ver. Me parece muy bien. La verdad que la aparición de nuestra embajadora en Londres, interrumpiendo, preguntando, requiriéndole, solicitándole lo que en realidad vienen reclamando las Naciones Unidas hace años, que es que exista diálogo alrededor de Malvinas, o esta decisión de un grupo de deportistas argentinos de expresar su sentimiento y su posición alrededor de la cuestión de Malvinas de esta manera, la verdad que me parece absolutamente razonable. No sé qué quieren que hagamos, ¿una guerra?
Digamos, ¿no? Porque es una locura, digamos, ¿no? Uno reclama de manera creativa, de manera absolutamente pacífica, y entonces te aparecen y te dicen esto no lo podés hacer, pero ¿qué nos tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados absolutamente sobre lo que pasa? Bueno, tenemos una embajadora en Inglaterra, que es una embajadora que cumplirá con todos los cánones de la diplomacia, pero profundamente comprometida con esta Argentina y con este modelo de país, una militante política que ha sido durante toda su vida, y la verdad que a mí me pone muy bien que el ropaje de militante política no la haya dejado acá en la Argentina antes de embarcarse a Londres, digamos, ¿no? Porque realmente pueda expresar de la manera que lo ha expresado. Y no entiendo, la verdad que es bastante difícil de entender todo lo que ha pasado, digamos, ¿no? Alrededor de este spot, que vuelvo a decir, es la expresión de un grupo de deportistas ante la proximidad de las Olimpiadas que se van a realizar en Londres, de manera pacífica, decir las Malvinas son argentinas, que tampoco podemos decir que las Malvinas son argentinas. Se van a enojar cada vez que alguien diga las Malvinas son argentinas, la verdad que suena, visto, tomando un poquito de perspectiva, suena casi ridículo, digamos, haber hecho el escándalo que se está haciendo alrededor de esta situación. Nosotros tenemos yo creo que la cuestión de Malvinas, lo más importante de la causa de Malvinas en los últimos años ha sido que hemos convertido a Malvinas en una causa latinoamericana. Ya no es Malvinas solamente un reclamo histórico de un país ante una situación de colonialismo inadmisible. Ya no es más esto, es un reclamo del conjunto de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, unidos a los países del Caribe, de la UNASUR, del Mercosur, del CELAC, y sabemos que nuestro camino, no tenemos duda que ese es nuestro camino, que es el de debatir y reclamar en cada uno de los foros internacionales. También sabemos que todo esto no pasaría si tendríamos una Naciones Unidas en donde todos seamos iguales, porque esta es la realidad. Las resoluciones de la Asamblea no se cumplen porque Gran Bretaña es involucrada y Gran Bretaña veta esa resolución. Si todos los países, si tendríamos organismos multilaterales democráticos en donde todos los países seamos iguales, ciertamente esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se cumpliría. Y vamos a seguir haciéndolo de la manera pacífica, creativa, inteligente, hasta casi graciosa, sorpresiva, para que nuestra voz sobre Malvinas se sienta en cada uno de los lugares. A ver, perdón, quiero hacer esta aclaración, ¿no? Sí. Es simplemente para aclarar el concepto de la votación. Los 5 países permanentes pueden vetar la resolución de las mayorías. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto, para que quede claro, porque no tenemos por qué saberlo todos, quiero decir. Esa es Entonces son China, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Pero en este caso, perdón, en este caso no es un veto, en este caso es lisa y llanamente que no se cumple. No, montoncito, le hace montoncito así como diciendo que vamos a hablar de soberanía, y con total impunidad, además, esto es así. A ver, diputada, perdón. Pero no, volviendo a lo que veíamos, los medios hegemónicos empiezan a presentar como transgresión lo que es el sentido común. O sea, cualquier ciudadano argentino dice que las Malvinas son argentinas y le parece fantástico que nosotros lo demostremos, que lo reclamemos y que lo pidamos. Para ellos estaba bien cuando estaba en un manual, tenía una estampilla, pero el pueblo no se manifestaba. Y esto tiene que ver con lo que vos decías de la pasión. Ellos quieren que desaparezca la pasión y que prime, ellos le dicen razón, porque en realidad le temen a las mayorías, le temen a lo que quiere la gran parte del pueblo, y nos condenan también, creo, porque las decisiones de este gobierno y de estas mayorías están vinculadas a los sectores sociales más vulnerables. O sea, es una condena casi social. ¿Qué dirán si Inglaterra, si Gran Bretaña accede a conversar sobre soberanía, no? ¿Qué dirán en ese momento, me imagino yo? Claro, en el qué dirán y en la discusión del spot, que en realidad no debería tener discusión, sobrevuela algo que hablamos también acá, el tema de la ley de medios. Cuando vos decís que se tiene que implementar la ley de medios, y cuando el diputado Agustín Rossi dice en el Congreso,
no son los partidos políticos nuestros enemigos, sino las corporaciones. Y si las corporaciones están representadas por los medios dominantes, entonces hay que pedir la aplicación de la ley de medios. Pero no se tiene que convertir esto en una muletilla. La muletilla, apliquemos la ley de medios. Diputada, usted fue intendente mucho tiempo y usted sabe que en los intendentes y en los gobernadores también debería haber una fuerza para que se aplique la ley de medios. Que esta ley de medios no sea solo defendida por un puñado de representantes de este gobierno. Porque si bien la Corte Suprema tiene que definir el artículo 61, que habla de la reconversión económica del Grupo Clarín, hay 220 licencias de la competencia privada que abrirían la competencia en todo el país al grupo por el costado, digamos. Entonces, ¿no se puede aplicar por el 161? Bueno, entonces abramos la competencia y esos concursos todavía no han sido otorgados. Entonces, desde aquí, nosotros, ustedes, los representantes, los gobernadores, los intendentes y la autoridad de aplicación, el AFSCA, deben hacer efectiva justamente esa ley que ha sido un patrimonio. Si nosotros hemos luchado por la ley de medios se tiene que cumplir. Así estamos, señores. Vamos a un corte. En un ratito volvemos. Vamos a jugar esta vida magna, un ramo de sueños. Avanti morocha, no nos llueve tanto. No tires la toalla, hasta los más mantos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mantos